La Santa Muerte se llevó a mi hijo por una deuda de mi esposo. Hace mucho tiempo, cuando era más joven, conocí a un hombre. Él era mayor, no muy distinguido, pero al menos sentía que en ese momento era todo lo que yo necesitaba en mi vida. Las cosas sucedieron con premura, y antes de que yo pudiera darme cuenta o siquiera meditar si era realmente mi camino, me encontré viviendo con él y esperando un bebé. Aquello suponía ser el inicio de una nueva vida. Esto en apariencia no era tan malo. Tenía marido, una casa sin lujos pero estable. Lo único extraño era que de las habitaciones de la casa había una a la que no podía entrar. Estaba cerrado con llave y ni para hacer los deberes podía entrar. Él era el único que tenía acceso. Usualmente lo hacía en la mañana antes de salir a trabajar y también antes de dormir. Supongo que debió de ser una señal de que algo raro sucedía. Pero así es esto. En muchas ocasiones no damos suficiente importancia a estas cosas. Al pasar el tiempo todo parecía ir bien. Sin embargo, un día ya tenía varios meses de embarazo y estaba haciendo deberes de la casa, cuando mientras estaba en la cocina sentí como una mano fría me tocó el vientre firmemente. De inmediato sentí dolor, bastante dolor de verdad. Algo estaba mal con mi bebé. Le avisé a mi marido, pero dijo tener demasiado trabajo, que su gerente de zona estaba ahí y que le era imposible salir. Así que pedí un Uber y fui al doctor para revisar que mi hijo estuviera bien. El médico estaba muy confundido, ya que hasta ahora mi embarazo había ido bien, y de un día a otro entró en condición de alto riesgo. El doctor me recetó suplemento alimenticio y me dejó claro que tenía que tener bastante cuidado. Aquello lo tomé bastante mal. Mientras iba de regreso, iba pensando, no sabía qué podía haber hecho mal, pero algo me sacó de mi trance, pues yo iba de nuevo en el Uber, y mientras estábamos en un semáforo en rojo, una mujer parada del otro lado de la calle no dejaba de mirarme. Me estaba poniendo muy incómoda. No me animé a voltear del todo, pero con el rabillo del ojo alcancé a ver a detalle su rostro, todo menos una cosa, no pude ver sus ojos. Cuando el semáforo cambió a verde y comenzamos a alejarnos, decidí voltear para ver bien a la mujer. Ahí me di cuenta que las cuencas de sus ojos estaban vacías. Se percató de que yo la veía, entonces abrió la boca y comenzaron a salir gusanos. Tuve un par de días fatales y después de eso sentía en varias ocasiones la misma mano fría acariciándome el vientre. Veía siluetas deformes por el rabillo del ojo de la puerta. Realmente comenzaba a tener malos pensamientos. Aquello llegó a tal punto que sin saber más qué hacer para calmar las manifestaciones y la minimización que mi esposo le daba a la situación, decidí ir con Adriana, una mujer que vivía en una colonia cercana, cuya fama se le sugería como una buena santera. Era curioso, porque ella tenía un trabajo formal, era contadora, pero en las tardes y en sus días de descanso se convertía en una mujer con habilidades poco ordinarias. Obvio no le dije nada a mi esposo. Cuando llegué, todo me pareció menos místico de lo que me habían contado. Me leyó las cartas y nada me sorprendió, muchas generalidades, pero pronto las cosas comenzaron a ponerse oscuras. Me dijo que cortara la baraja e hiciera preguntas pertinentes. Yo por supuesto pregunté antes que nada que qué pasaba con mi bebé. Ella entonces echó las cartas, cada vez más despacio, como si no quisiera leer lo que se le presentaba. Sus manos comenzaron a temblar, incluso parecía morderse los labios. Aquello me estaba poniendo mal, así que le insistí que me contara, y tras unos instantes de súplica me dijo que mi bebé estaba marcada, que sería el pago de una deuda. Obviamente no entendí lo que me estaba diciendo la curandera, por lo que ella me explicó que alguien cercano a mí y devoto a ella, de la Santa Muerte, había pedido algo y no había cumplido su promesa con la santa, y que ahora ella quería saldar con mi bebé. Mi mundo se puso de cabeza, no sabía ni qué pensar, no sabía si debía creer las locuras de una desconocida. Me resistí a creerlo, pero algo por dentro me gritaba que lo que ella me estaba contando era real, que la dama blanca me estaba siguiendo, pero lo que no sabía era quién era el culpable. Entonces le pedí que me diera el nombre. Yo necesitaba saber. Pude ver en ese momento a la curandera. Le costaba echar las cartas, como si le pesaran, o mejor dicho, como si alguien invisible le estuviera tomando la mano para que no procediera.
Algo estaba pasando. En ese momento creí ver una figura toda de blanco, con manos cadavéricas, atrás de Adriana. Quise gritar, pero ella instintivamente me ordenó guardar silencio. Ella sabía lo que estaba pasando, pero tenía su propia convicción, y logró arrojar la última carta. Yo no pude verla porque ésta se quemó al instante. Sin embargo, Adriana me confirmó que quien estaba en tratos con la Santa Muerte era mi propio esposo. Llegué a casa francamente confundida, pero determinada a saber la verdad. Algo definitivamente estaba ocurriendo. Fui entonces a aquel cuarto, el que estaba prohibido para mí, pero era de esperarse, estaba cerrado con llave. Así que fui a la cocina por un cuchillo para forcejear la cerradura. Pero cuando comencé a caminar, me sentí observada. Cada paso que daba me costaba más trabajo. Quizás la Santa Muerte estaba cerca. Yo caminé sosteniendo mi vientre. Me dolía. Quería proteger a mi bebé. Tomé el primer cuchillo que encontré y volví a la puerta a intentar abrirla, pero no lo lograba. Ya desesperada comencé a forcejear la chapa. De pronto empecé a sentir un aliento helado en mi nuca, unas cuencas vacías fijadas sobre lo que hacía, pero aún así logré abrir esa puerta. Al hacerlo, encontré una figura enorme de la Santa Muerte, incluso más alta que mi marido. Entonces la puerta de la entrada se abrió, pues había llegado mi marido. Me encontró en su habitación secreta. Él venía alterado y al mismo tiempo temeroso. Lo cuestioné acerca de todo, de esa figura, de sus oscuras creencias y de su deuda. Inmediatamente se palideció. Él no tenía ni idea de cómo yo podría saber todo aquello. Me dijo que me respondería todo, que por favor saliéramos de la habitación, que a la niña blanca no le gustan los visitantes que no son creyentes, que hablaríamos en la sala. Le hice caso y en la sala me contó algo que me destrozó mi vida por completo. Él me confesó que me había engañado y que sin querer embarazó a su amante. Ella no quería deshacerse del bebé, y a pesar de que él le insistía, entonces, temiendo a que yo me fuera a enterar y que eso causara la finalización de nuestro matrimonio, le pidió a la Santa Muerte que le cumpliera un milagro, que alejara a esa mujer de nuestras vidas, y ella la ayudó. Su amante misteriosamente decidió ponerle fin a su vida. Le pregunté exactamente qué le había ofrecido a cambio a la santa. Me respondió que le había prometido que ella podía tomar lo que quisiera de nuestra casa. Eso significa que en efecto podía llevarse a mi bebé. En ese momento perdí la razón. Fui furiosa a la habitación del altar. Él intentó detenerme, pero la abofeteé con tanta fuerza que creo que le fracturé un hueso. Ya dentro de la habitación, tomé uno de los floreros que tenía ahí y golpeé aquella figura con todas mis fuerzas. El florero quedó hecho trizas y la figura quedó intacta, sin ningún rasguño. Todo lo que restó del día no le dirigí la palabra a mi marido. Me encerré en otra habitación. Realmente no podía dormir. La ira y la tristeza me hacían tener pensamientos oscuros. No sabía qué podía hacer. Ni siquiera tenía idea si de verdad podía hacer algo para salvar a mi bebé. Alrededor de la 1 de la mañana, escuché cómo tocaron mi puerta. Quise creer que era mi marido, pero al abrir la puerta no encontré a nadie. En cambio, en el cuarto solamente entró un aire helado, que me hizo recordar que en esa casa había una figura de la Santa Muerte. Cerré la puerta y me subí a la cama, tratando de recibir la mañana lo más pronto posible, pero podía sentir perfectamente sus ojos vacíos sobre mí, esa mano huesuda estirándose para tocar mi vientre. El silencio que invadía la casa era horrible. De pronto mi cama comenzó a sacudirse con violencia. Por suerte no me caí al suelo. Me levanté y salí de la habitación. Decidí largarme de la casa, pero me sentí observada. La Santa Muerte se me apareció justo de frente. Entré en pánico y en un intento de alejarme mientras caminaba hacia atrás, me resbalé con algo y me caí golpeando el vientre. En ese momento sentí que me estaba desangrando. Le grité a mi esposo, pero no me respondió. Con las pocas fuerzas que me quedaban me levanté y caminé hasta el cuarto donde estaba él. En el cuarto abrí la puerta y lo encontré colgado. Fue una escena muy cruda y traumática, pero en ese momento no tenía tiempo. Tomé su celular y llamé a una ambulancia. Nunca perdí el conocimiento. Llegué al hospital, me metieron a quirófano, los doctores hicieron todo lo posible para salvar mi vida y la de mi bebé, pero fue imposible. Al final mi esposo saldó su deuda utilizando a mi bebé.